Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir al coloquio de licenciatura en física. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Camilo Delgado Correal, recién desempacado de la Universidad de Ferrara, acaba de terminar su doctorado allí en Italia. Es físico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional. Estamos muy agradecidos porque pues ha tenido la deferencia de compartir este trabajo muy interesante sobre telescopios cósmicos y el estudio de la materia oscura. Y muchas gracias, Camilo, por estar acá. Bienvenido al auditorio estudio y pues bienvenido a la Universidad Estatal. Bueno, muchas gracias, César, pues a todos los profesores aquí en la Estatal, Sergio, César y Pedro. Bueno, yo también he sido docente de aquí en la universidad, pero en la Facultad de Ingeniería Catastral, profesor de vinculación especial, profesor de cátedra. Entonces tengo mucho cariño en la universidad y pues digamos que he tenido varios amigos de aquí en la universidad desde hace muchos años. Bueno, este tema pues, que les traigo hoy, ese nombre así, telescopios cósmicos, vamos a ver que no es redundante, porque uno piensa en telescopios y uno dice, pues, son ¿cierto? Ópticos, en su mayoría. Pero este nuevo concepto se ha generado desde hace unos 40 años y pues tiene bases desde hace 100 años. Digamos, bases teóricas desde hace 100 años y ya bases prácticas observacionales desde hace alrededor de 30 años. Y vamos a hablar sobre materia oscura, que es uno de los temas más calientes de astronomía. Los dos temas más importantes ahorita de astronomía son la búsqueda de un planeta Tierra 2.0 en el universo y entender qué es materia oscura. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción hacia ese tema y vamos a ver la conexión entre ellos dos. Aquí se ve entonces una imagen de algo que se conoce como los cúmulos de galaxias. Entonces son aglomeraciones de galaxias del orden entre 500 o 1000 galaxias unidas por gravedad, y además tenemos estos arcos de aquí que detonan un fenómeno llamado lentes gravitacionales. Pues vamos a hablar un poco de ello también. Y bueno, estas son las casas de las cuales me he patrocinado el doctorado. Pues yo, digamos, me fui con una beca en la Unión Europea, contrato con la Universidad de Niza, que era la que organizaba el programa, 6 universidades. Entre ellas estaba obviamente la Universidad de Ferrara, estaba Roma, Estocolmo, Savoy, Niza y Múnich. Entonces estaban, digamos, estas universidades. Yo, en mi caso, pasé la mayoría del tiempo en Ferrara, que es una ciudad que queda al norte de Italia, entre Bolonia y Venecia, y pasé una estancia en Niza, en el Observatorio de la Costa Azul y el Laboratorio Lagrange. Bueno. Entonces todo este viaje comienza pues, con Copérnico, ¿cierto? Es decir, toda la astronomía moderna comienza con Copérnico, que nos da el primer modelo del sistema solar. ¿Sí? Y digamos, comenzamos desde ahí. Esta placa es una placa que le hicieron a Nicolás Copérnico, que queda en la ciudad de Ferrara. ¿Sí? Porque Copérnico hizo estudios de posgrado, en ese caso de derecho canónico, ahí en la Universidad de Ferrara. Entonces, 515 años después de que se graduó Copérnico, pues yo me gradué. ¿Sí? Posgrado allá. Entonces tenemos esa tradición ahí en Ferrara, pues con Copérnico. Y digamos, me gusta traer la colación porque pues, él en Ferrara desarrolló parte de su obra. Todos sabemos que su obra magistral se publicó después de su muerte. Entonces parte de su obra él la hizo ahí, ¿no? Un sitio bastante particular. Bueno. Después de Copérnico entonces viene Galileo y tenemos pues, toda esa lucha incansable que él tuvo para convencer a su entorno, sobre todo a todos los padres de la iglesia, ¿cierto? El clero, de que el modelo aristotélico no era el modelo universo, ni el tolemaico, sino el modelo copernicano basado en sus observaciones. Tuvo dos observaciones importantes. Una, ver la luna y notar que tiene rugosidades,
es decir, que no eran esferas perfectas como lo planteaba Aristóteles, y la segunda fue observar la luna de Júpiter, donde se dio cuenta que no todo giraba alrededor de la Tierra, entonces eso rompía totalmente ese modelo aristotélico, ese modelo tolemaico. Entonces ya el centro del universo, del sistema solar, no era la Tierra, sino que nosotros hacemos parte de un sistema más general. Han pasado 400 años, ¿cierto? Desde el uso del telescopio por parte de Galileo hasta la puesta en órbita del primer telescopio espacial, que fue el telescopio Hubble, que fue lanzado en el año 1990. Es decir, que tiene 29 años ese telescopio. Y esta casa de acá es una fotografía de Florencia, y esta fue la casa donde Galileo pasó sus últimos años de vida. Yo tuve ahí un congreso, digamos, de la colaboración científica en la que participaba, y pues yo caminé un rato por acá a ver si me contagiaba un poco ese espíritu. Y Florencia tiene eso, ¿sí? O sea, digamos, esta astronomía nace en Italia, ¿sí? Por eso puse a Copérnico, ¿cierto? Su trabajo en Ferrara, Galileo en Florencia, por el espíritu renacentista que se vivía en esa época. Entonces hay una correlación allí, ¿sí? Para cambiar el paradigma, hacer revoluciones científicas. Entonces pasaron 400 años. Entonces aquí el telescopio de Galileo usa lentes ópticas. Entonces todos diríamos, esa palabra es redundante, ¿sí? Porque una lente, o sea, es decir, es un tema óptico. Pero es porque hoy les voy a introducir este concepto de las lentes gravitacionales. Es decir, que ya en este siglo XXI no usamos solamente lentes ópticas para observar el universo, sino también lentes gravitacionales que nos permiten ir a regiones más profundas del universo. Entonces aquí vemos pues, Galileo, digamos, mostrándole a los cleros de la iglesia sus observaciones, incluso las hacía observar a través del telescopio, y pues vemos tanto la actitud de escepticismo, ¿sí? Porque en esa época no existían, como tenemos en la actualidad, videocámaras, ¿cierto? Cámaras donde tú haces un registro fotográfico y tú le llevas esa prueba a otra persona de algo que está pasando. Lo que nos pasa a nosotros con nuestros telescopios, están conectados con cámaras CCDs que fueron los papás de las cámaras digitales, y yo puedo recoger esa información, luego la puedo imprimir, puedo mostrarla. Lo que hacía Galileo era hacer dibujos de lo que observaba. Entonces eso es lo que le está mostrando, los dibujos de lo que observaba a estos claros. Entonces era muy difícil que el padre le creyera también. Entonces la tenía de para arriba, pero gracias a eso Galileo genera los estudios de movimiento de cuerpos. Entonces genera la cinemática, que es ese primer indicio pues, de la física clásica, ¿no? Ya sabemos después que Newton recoge esas experiencias de Galileo y saca su principio, y comienza esa física newtoniana, esa física clásica, y bueno, de ahí todo lo que hemos desarrollado. Entonces la física, uno puede decir que nace de la astronomía, por ese afán de Galileo de mostrar que la Tierra se movía. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen del diseño original del telescopio de Galileo que se encuentra en Florencia. Aquí tenemos unas imágenes, son unas fotos de lo que hizo, de los libros originales de Galileo. Aquí ustedes pueden ver el detalle con el que dibujaba Galileo las rugosidades en la superficie de la Luna. Entonces, Galileo no solamente era un buen observador, sino además un buen pintor. ¿Sí? Eso caracterizaba a estos personajes del Renacimiento, ¿no? Uno piensa en Da Vinci, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí tenemos un dibujo de lo que observaba. Entonces aquí estaba Júpiter, su representación de Júpiter, y él al comienzo no sabía que acompañaba a Júpiter, por eso lo colocaba con esos asteriscos, sino que él al observar a diferentes noches se dio cuenta en 1609 que esa posición de esos objetos que observaba allí se movían con respecto a Júpiter, y él dice, ok, puede ser que esos objetos sean lunas que tiene Júpiter, como nosotros tenemos nuestra luna. Y bajo esa inferencia dice, entonces no todo está girando alrededor de nosotros. Entonces eso rompe ese modelo aristotélico. Y algo muy importante que hace Galileo es que es el padre de la astronomía observacional. Porque uno tiene tres escenarios. Un escenario es la realidad.
Otro escenario es la observación de esa realidad. Y otro escenario son los modelos que hacemos de esa realidad y que ajustamos con la observación. Entonces es muy importante. Los modelos pueden cambiar, pero las observaciones no. Entonces Galileo nos introduce una primera forma de hacer esa astronomía observacional. Es algo, digamos, que debemos rescatar. Y además, observando pues, hacia la Vía Láctea, él se encuentra que hay una población, es decir, la población de estrellas, cuando observa hacia la Vía Láctea, como la conocemos actualmente, es mayor. Entonces él empieza a inducir que ahí hay una región de muchas estrellas y empieza a dar las nociones de lo que conocemos hoy como la Vía Láctea. Entonces son las tres grandes contribuciones observacionales de Galileo. Pero han pasado 400 años y pues ya hemos construido un centenar de telescopios ópticos, donde aquí tenemos los más representativos. Tenemos telescopios espaciales, caso del telescopio Hubble, donde su espejo principal tiene un diámetro de 2 metros. El que se va a lanzar en 2021, que se llama James Webb, y ya va a ser de 6 metros. Ya no es una construcción de un espejo que es solo una sola pieza, sino que es construida con hexágonos. Ese va para 2021, va a tener sensores infrarrojos. Es decir, vamos a salir de la parte observacional de luz visible a meternos en los infrarrojos. Pero tenemos este proyecto que estaba planeado para el Mauna Kea. Ahorita no se sabe exactamente si va a ser allí porque hubo una protesta con los indígenas de esa región. ¿Sí? Ellos están diciendo que esas montañas son sagradas, entonces están haciendo un boicot para que no se construya el telescopio allí. Es muy posible que se lo lleven a las Canarias, eso está todavía en debate, pero va a ser de 30 metros, va a ser de los telescopios más grandes en tierra, ópticos, porque también hemos construido telescopios en otras bandas, los radiotelescopios. ¿Sí? Tenemos además telescopios espaciales en todas las bandas del espectro electromagnético. Entonces tenemos telescopios de rayos X, tenemos telescopios de ultravioleta, bueno, los ópticos, infrarrojos, solo infrarrojos. Tenemos, bueno, en tierra los que ya les he mencionado. Sin embargo, estamos hablando de tener un centenar de telescopios para una población de 7.000 millones de personas. Entonces, es algo que, digamos, no todas las personas del mundo tienen acceso a usar esos telescopios. Entonces, por eso tener unos telescopios cósmicos en el cielo que nos ayuden a tener más información, pues nos multiplica esa información del universo que tenemos. Por eso la necesidad de usar las galaxias como telescopios cósmicos para observar más allá. Así ya vamos. Entonces, este es el telescopio muy grande, queda en Chile. Cada uno de ellos son 4 unidades principales. Tienen los diámetros de los lentes principales, los espejos principales son 8 metros. Y está esto es en Atacama, en el desierto de Atacama, que queda al norte de Chile. Y estamos hablando de una altura de 2.600 metros, o sea, estamos casi a la misma altura sobre el nivel del mar. Esa es una foto del escenario físico, ¿no? O sea, de la instalación. Tenemos el telescopio espacial Hubble, 29 años. Esta imagen se hizo pues, a los 25 años, que fue toda una celebración, digamos, mundial. Y pues yo voy cambiando el año cada año. Bueno, ya la imagen está, la imagen, entonces me queda más fácil cambiar el numerito. Bueno, entonces muchas personas dicen que el telescopio Hubble, esa imagen del campo profundo de galaxias que tomó, es equivalente a la foto de la primera huella del ser humano en la Luna. ¿Sí? Por el tema tecnológico, porque estamos hablando de colocar un telescopio en el espacio y decirle a dónde apuntar. Y eso lo hacemos desde Tierra. Entonces lo lanzamos, la tecnología para lanzarlo, ponerlo en órbita, está dando vueltas alrededor de la Tierra a 600 kilómetros de altura, pero pues observando el universo, y le decimos a dónde observar. Entonces tiene, digamos, la configuración óptica, ¿cierto? Su espejo principal, su espejo secundario. Aquí están los diferentes sensores, porque ya no nos basta solamente con recolectar la luz, sino que hemos construido ciertos sensores que analizan esa luz. Hay unos espectrógrafos que nos ayudan, digamos, el principio básico de
de un espectro es coger, ¿cierto?, el prisma, entonces tengo la luz blanca y se divide en los diferentes colores. Pero esto, digamos, ya tiene más detalle. Y vemos que el telescopio espacial tiene 16 filtros. La luz visible del orden de los 4000 nanómetros Armstrong hasta los 7000 Armstrong. Entonces nosotros tenemos 3 filtros en nuestros ojos. El telescopio espacial, si ustedes se dan cuenta, tiene 16 filtros y muchos se salen de la región del visible. Entonces nos permite ver otros escenarios físicos. Entonces nos permite ver más lejos con más detalle, incluso en bandas que no podemos ver. Esta es una imagen que hicieron al telescopio. La tomaron cuando hicieron la reparación, una de las últimas reparaciones que le hicieron al telescopio, le colocaron un nuevo instrumento, entonces aprovecharon también para tomar la foto. Esta es una imagen del centro de la Vía Láctea observada por el telescopio espacial. Entonces vemos estas regiones oscuras de acá, que uno pensaría que, es decir, está eso vacío, ¿no? Pero en realidad nos dimos cuenta que esas son regiones de formación de estrellas y por eso está oscuro. En el infrarrojo cercano se empieza a emitir radiación y aquí se ven pues las estrellas que están así. ¿Por qué el nombre? O sea, ¿por qué le colocamos al telescopio, o sea, al primer telescopio espacial, y le colocamos el nombre de Hubble? Esto fue en honor a Edwin Hubble, el que aparece acá. Él fue un astrónomo muy controvertido, ¿sí? Porque pues, tuvo mucho poder en Estados Unidos, entonces digamos en la Comunidad Europea eso no se veía tan bien, digamos, fue un personaje bastante controvertido en eso. Y él lo que hace es, él hizo su doctorado en Chicago, luego estuvo a cargo de tiempo en el Monte Palomar y observa Andrómeda. Y él empieza a decir que en realidad, porque en esa época de Hubble se pensaba que solo la galaxia era todo el universo. Y él se da cuenta que las galaxias, bueno, con excepción de Andrómeda, que se está acercando a nosotros, porque somos parte del grupo local, las demás galaxias se están alejando de nosotros. Y se dio cuenta que una galaxia que esté más distante tiene una velocidad de alejamiento mayor. Entonces encuentra esa relación que se conoce como la ley de Hubble. Pero también otro científico belga llamado Lemaitre encontró esas mismas relaciones, y entonces se conoce ahora como la ley de Hubble-Lemaitre, que es la ley de la expansión del universo. Es decir, que no solo existe una galaxia en el universo, ¿cierto?, sino que existen del orden de 10 a la 22 galaxias en el universo observable, o sea, de lo que conocemos actualmente, es decir, un 0.1 del número abogado. ¿Sí? Es el número de galaxias en el universo observable, está Redshift 8, y encuentra además que el universo se está expandiendo. Entonces, por eso es tan importante el Hubble y por eso le colocó el nombre al telescopio espacial. Volviendo atrás, entonces tenemos una galaxia muy conocida que es la galaxia Remolino, la galaxia Whirlpool, y esta es la primera imagen que se conoce de esa galaxia, que fue por ese astrónomo llamado William Parsons, un astrónomo irlandés, y en esa época no existían las cámaras fotográficas, entonces lo mismo, a él le tocaba hacer dibujos de lo que observaba, tanto no se desarrollaba la fotografía. Luego, esta es la imagen que él coloca, ¿sí? Y cuando ya colocamos el telescopio espacial, podemos ver con detalle esa galaxia espiral. La Vía Láctea, nuestra galaxia, es una galaxia espiral. Entonces vemos ciertos colores tipo azulescos y además sabemos que están todavía formando estrellas y tenemos pues esta geometría determinada. Entonces es muy interesante cómo, es decir, ha sido ese proceso de evolución en la observación de la astronomía. ¿Sí? Donde antes estaba el astrónomo todo el tiempo observando, dibujando, a tener ya un telescopio espacial, bajarnos los datos, porque al final se transmiten los datos a la Tierra y construir estas imágenes. ¿Qué pasa con esa galaxia Remolino? Esta es una imagen de la noche estrellada de Van Gogh un año antes de morir. Entonces, pues astrónomos empezaron a hacer un estudio detallado, porque pues era la noche estrellada, a ver qué encontraban.
Y aquí, ¿quién es? Esta es la representación de la luna. Esta es una representación de Venus. Pero aquí ustedes pueden ver que hay una especie de remolino. Y entonces se dan cuenta de que ese remolino era precisamente M51 o la galaxia Whirlpool que Van Gogh había observado del libro de William Parsons. Entonces, ¿cómo la astronomía está íntimamente ligada con nosotros? Sí, no es algo que esté alejado, ha estado siempre con nosotros porque es la mitad de nuestra vida. Porque cuando ustedes miran sobre la superficie, pues tenemos alrededor de nosotros y el cielo. Bueno. Y aquí, pues, Van Gogh dice una frase muy bonita que él dice que como uno mira un mapa y uno tiene las estaciones, digamos, de tren o las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Ahí, y uno puede moverse a través de ellas, qué bonito sería que uno pudiera moverse a través de esos puntos que tú observas en el cielo. Entonces, ahora eso es una ciencia ficción, ¿cierto? Moverse a través de eso. Pero yo sí tengo la frase que los astrónomos somos cartógrafos estelares. Y quizá en 500 años podemos decir que vamos a estar viajando en el sistema solar, como viajamos en Cundinamarca. ¿Sí? Voy a estar muerto de todas maneras. Pero piensen qué pasaba hace 600 años. O sea, hace 600 años estaban construyendo los primeros mapas del mundo. ¿Sí? Y ahora tenemos aviones que pues, en 7 horas pasan continentes. Entonces, y con principios físicos nuevos que no había en esa época. Quizá los viajes espaciales para visitar todas esas estrellas que nos rodean tengan que ver con nuevos principios físicos, ¿no? Bueno, sigamos. El Hubble nos mostró también que las galaxias colisionan, es decir, el universo está en constante movimiento. Entonces aquí tenemos estadios de colisiones de galaxias. Es como irse a Rock al Parque y en el momento justo del pogo usted tomar fotos. Entonces usted va a ver quieto el personaje, ¿sí? O sea, junto, esperando aproximarse. En algunos momentos va a haber alguno de ellos que ya está pegando. Entonces, como en este caso, que ya están interaccionando. Entonces, eso es lo que hace uno como un astrónomo observacional. Toma esas imágenes. Luego llegan los que hacen las simulaciones usando principios físicos de que la gravedad, del polvo, de los gases, o sea, toda la física que conocemos, y hacen simulaciones de cómo debería ser esa colisión de galaxias. Y toman, las simulaciones pueden parar su reloj, ellos en 2 minutos pueden hacer pasar 2.000 millones de años. Entonces toman la foto en cada momento y lo comparamos. Lo mejor de todo es que ha funcionado. Entonces con estas imágenes hemos ayudado a calibrar las simulaciones de la colisión de galaxias. Bueno, aquí llegamos entonces a la carita feliz. Los cúmulos de galaxias, galaxy clusters. ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque ustedes tienen que empezar a pensar, o sea, a leer, a escribir en inglés. ¿Sí? La ciencia que nos tocó está hecha en inglés. A Newton le tocó escribir en latín. Curioso, ¿no? Siendo inglés. Porque la ciencia de su época era en latín. O sea, a nosotros nos tocó el inglés. Entonces, galaxy clusters, cúmulos de galaxias, entonces son los objetos más grandes unidos por gravedad en el universo. O sea, son las estructuras, ¿cierto?, más grandes del universo unidas por gravedad. Tienen una masa del orden de 1.000 millones de masas solares. Donde el 85% de esa masa es algo que conocemos como dark matter o materia oscura. Entonces, imagínense el 85% de miles de millones de masas solares. Es algo pues, que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, pero existe porque genera un campo gravitacional. Y 15% de esa masa de los cúmulos de galaxias son plasma caliente, que es lo que me hace ver sonrojada la cara de mi amigo acá. Entonces, este rosado que ven acá es un color falso asociado
con la emisión de rayos X de ese plasma bariónico que hay ahí. ¿Sí? Tenemos partículas cargadas allí que liberan ese tipo de energía, y liberan rayos X, que es del orden del 15%. Y las galaxias rojas que se ven acá, estas son galaxias elípticas, ya son galaxias que tienen población de estrellas antiguas, por eso el color en el óptico, y ellas solo hacen un 5% de la masa total del cúmulo de galaxias. Entonces el cúmulo de galaxias tiene materia oscura, tiene plasma bariónico, el que te emite rayos X, y las galaxias, que está full de estrellas. Entonces, aquí ven que se forma una cara, ¿cierto? Pues eso representa unas galaxias que están más lejanas, es decir, no son galaxias que hacen parte del cúmulo. ¿Sí? Imagínense que el cúmulo de galaxias es como un enjambre de abejas que están girando alrededor del panal. Y el panal de materia oscura. Entonces están girando allí. Hay unas galaxias que están más alejadas, es decir, no hacen parte de ese enjambre que está girando, sino están más alejadas. Y como este cúmulo funciona como una lente gravitacional, la luz de esas galaxias distantes, cuando pasa a través del cúmulo, se distorsiona y me forman arcos. Por eso se ven estos arcos acá, que me definen a la carita feliz. Eso es una coincidencia, no hay otra como esa, es decir, porque se dio, ¿no? Porque nosotros siempre miramos caras y cosas, no es porque sea una carita. Bueno, entonces tenemos esos objetos, todos los cúmulos de galaxias, no olviden, las estructuras más grandes unidas por gravedad. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es materia oscura? O sea, estamos hablando de que los objetos más grandes del universo, ¿cierto? O sea, unidos por gravedad, y el 85% de su masa es materia oscura. Entonces, como Darth Vader dice, ok, estamos en mis terrenos, ¿no? Estamos en la época oscura del universo. Entonces, ¿qué es Darth Vader? Pues no sabemos qué es materia oscura. Es un modelo. ¿Sí? Con seguridad. Hay personas que están buscando los componentes de esa materia oscura. Es decir, hay laboratorios que están pagando a personas para buscar instrumentos de física de partículas esa materia oscura. Por ejemplo, ellos suponen que hay dos partículas de materia oscura que colisionan y me generan una cascada de partículas, incluidas neutrinos, y yo, definiendo esas partículas que observo, puedo inferir que allí existe la materia oscura. Entonces vamos a ver por qué la comunidad científica llegó a la conclusión de que debe existir materia oscura. Bueno, vamos a ver cómo fue esa evolución. Entonces hablemos de la historia de la materia oscura. Todo comienza con un señor llamado Zwicky. Fritz Zwicky, un suizo. No, suizo no, él era húngaro, sino que él estudió en el Politécnico de Zúrich, o sea, y después vino a California. No sé si era croata, es que él era un país de estos de la Europa del Este. Y él genera en el Monte Palomar, él hace estas observaciones de este cúmulo de galaxias llamado COMA. Entonces, esta es una imagen 2D, es lo otro que pasa en astronomía. Tú tienes los objetos 3D, pero además me están indicando, como yo no puedo separar el espacio del tiempo, o sea, está unido espacio-tiempo. Entonces, cuando yo observo un objeto del cielo, él está en 3D, pero me está hablando de una época del universo. Nosotros en astronomía siempre estamos mirando hacia el pasado. Y lo que observamos son imágenes en un plano 2D. Entonces, a partir de la imagen 2D, debemos hacer la reconstrucción 4D. Entonces, aquí tenemos, cada punto de estos me representa una galaxia que hacía parte de ese cúmulo de galaxias de COMA. Y él encuentra que la velocidad de rotación de esas galaxias con respecto al centro del cúmulo era mayor a la que se esperaba teniendo en cuenta la masa del cúmulo. Entonces, si hay una mayor velocidad
y solo estamos hablando de que existe la fuerza gravitacional, ¿qué sucede? O sea, si hay mayor velocidad de rotación es porque hay un campo gravitacional mayor. Y si hay un campo gravitacional mayor es porque debe existir una materia no lumínica que haga cuenta de ese efecto. Pues así es que Zwicky plantea este concepto. Entonces, así comienza. No le pararon, pues, eso quedó ahí, digamos, un poco por debajo, porque habían otros temas en la astronomía que se estaban resolviendo. Pasaron varios años, y aquí el empoderamiento femenino, ¿no? Con Vera Rubin, en los años 70, ella lo que hace es observar en Andrómeda, observa estrellas. Estas son las observaciones originales que ella hace. Esto es en Andrómeda, y mira la velocidad de rotación de esas estrellas con respecto al centro de la galaxia, y se da cuenta que el perfil de rotación no es de tipo kepleriano, que debería bajar acá, ¿cierto? La potencial debería ser aquí en bajadita, sino que tiene una subida. Y ella dice, recupera esas ideas de Zwicky y dice, pues como Zwicky demostró que en los cúmulos de galaxias debe existir una componente de esa materia oscura, pues en las galaxias mismas yo también puedo suponer que hay un halo de materia oscura que me permite explicar estas curvas de rotación. O sea, que no decaigan a medida que me alejo del centro de la galaxia. Es decir, que ya hacia los años 70 no solamente teníamos indicios de materia oscura en cúmulos de galaxias, sino en las galaxias mismas, que es del orden de 10% de la masa de las galaxias. Bueno, sigamos. Bueno, esta es una imagen muy reciente que tomó pues, el Hubble de la galaxia Andrómeda, M32. 2005. Entonces, desde el 70 hasta el 2000, las personas se dedicaron pues, a hacer, digamos, sacar todas esas velocidades de rotación y refinando el modelo. Bueno. Pero llega esta simulación que se llama la simulación del milenio. Y lo que hacen es encerrar 10.000 millones de partículas a interaccionar en una caja solo por gravedad. Y el tiempo de esa simulación es la edad del universo. Entonces, 13.700 millones de años volviéndolas a colisionar. Y después de esa colisión encuentran que ellas forman un patrón que es esa estructura que se observa acá. Son partículas de materia oscura, ellas solo interaccionan con gravedad. La materia oscura no interacciona con la materia bariónica, solo de forma gravitacional. Y encuentran que hay una estructura. Y cuando hacen zoom de cada región, este es el zoom de esta región, luego hacen un zoom acá, luego hacen un zoom, se dan cuenta que generan unos nodos. O sea, ¿eso es qué es? Es una red cósmica. ¿Sí es clara la red? ¿O me la estoy inventando? Se ve una red, ¿cierto? O sea, un patrón como un queso gruyere o como una red neuronal. O sea, eso es lo curioso. Y eso que denota que el universo tiene una estructura en forma de red donde los nodos son los cúmulos de galaxias. Por eso me gusta trabajar en cúmulos. Porque lo más pequeño es lo más grande y lo más grande es lo más pequeño. ¿Sí? Porque en los cúmulos están las galaxias, las estrellas, los planetas, la Tierra, la vida. Bueno, entonces aquí está esa formación de estructura. Lo interesante es que no se quedaron solamente con la simulación, sino que observaron las galaxias que están en nuestro alrededor y lo compararon con la simulación y les dio que también lo observable seguía ese patrón. Es decir, que la materia visible sigue la materia oscura. Entonces, esa fue la tercera. Esto es una simulación del año 2012 de un grupo que es de Trieste, un grupo de simulación de astrofísica de Trieste, de Italia. Z es el corrimiento rojo, que es una medida de distancia y una medida hacia el pasado. A medida que llegamos a Z0 es la edad actual. Entonces vemos cómo ellos son imágenes del universo de cómo poco a poco se va formando la estructura. Es decir, si no hay materia oscura no podemos explicar las galaxias que estamos observando. Es similar a nuestro cuerpo. Y si nos quitamos el sistema óseo, no podemos ver lo que está encima.
¿sí? Porque el sistema óseo es que nos da la estructura. Bueno. Y esto es algo muy reciente, es un paper era mi advisor del 2018, donde muestra cómo ha sido pues, la evolución precisamente de el cúmulo de galaxias, cómo se va formando, se va empezando a aglomerar y llega a un punto de que, o sea, se empieza a aglomerar y por el peso gravitacional de esa aglomeración rompe el mismo espacio-tiempo y genera ese equilibrio allí. Entonces, eso digamos es lo último. ¿Qué sucede? Que hasta ahora hemos observado si acaso a lo largo de 100 cúmulos de galaxias. Entonces necesitamos hacer una búsqueda un poco más exhaustiva. ¿Sí? Bueno. Entonces llegamos acá. Tenemos evidencia observacional de que debe existir materia oscura, ¿sí? Pero cuando hacemos el conteo total de la relación de masa-energía en el universo, nos da que solamente la materia oscura es un 25% de esa densidad de masa-energía en el universo, 5% es toda la masa atómica, incluidos neutrinos, fotones, agujeros negros, es decir, todo lo que nos emita radiación electromagnética es solamente el 5% de la energía total del universo, y tenemos alrededor de 69% que es algo que se llama energía oscura. Es decir, estamos en la época oscura porque estamos hablando que alrededor del 95% de la densidad de energía, la densidad de energía masa en el universo es oscuro. Esa energía oscura es diferente, ¿sí? Esa energía oscura nace de que en el año 98 se empieza a observar que el universo no tiene una expansión a velocidad constante, como se ha planteado en la época de Hubble, sino que la expansión del universo se hace de aceleración constante. Entonces, por física básica, si yo tengo algo que se está acelerando de forma constante, ¿qué debo de tener? Pues segunda ley. Cambia un momento, o sea, en el tiempo, es decir, una fuerza o una energía allí. Entonces, como no sabemos qué energía es, pero sabemos que el universo se está acelerando, la expansión del universo es aceleración constante, pues hemos decidido llamar a eso una energía oscura. No somos muy creativos los físicos, ¿no? Es decir, como no sabemos algo, pues le ponemos oscuro porque pues, no sabemos qué es. Esto es un modelo, ahí es donde yo les hablaba acerca de lo que es la realidad, la observación de lo que es la realidad y los modelos que hacemos de ella. Puede ser que en unos años desechemos el concepto de energía oscura y que mucha gente dentro de 100 años lo llame como un éter luminífero. Porque ustedes recuerdan cómo surgió ese concepto del éter luminífero. Era porque han encontrado propiedades a través de la luz y como las ondas necesitaban un medio para propagarse, pues en esa época dijeron, bueno, entonces debe existir un medio para que se propague la luz. Y de ahí salió ese famoso éter luminífero, pero luego llega una revolución científica que a veces da Einstein y otros científicos y se dan cuenta de que no hay necesidad de meter eso. Entonces es muy posible que en unos años podamos generar un modelo donde no necesitemos incluir energía oscura. Pero por ahora es lo que hay. Entonces me hice un modelo didáctico para ilustrar esto, porque es que llegar a ese gráfico que les mostré de la torta de la densidad de energía masa del universo, pues me requiere un curso introductorio de cosmología. Entonces, necesito partir de una métrica y empezar a construir todo desde allí. Entonces, en vez de hacer eso con ustedes, porque pues necesitamos varias clases, lo que hice fue este modelo analógico de qué sería cada componente de esa torta, ¿no? Entonces, ustedes, esto es la forma como se debe hacer una buena pizza, ¿no? Entonces, debes tener un buen horno, ¿sí? O sea, eso es fundamental. ¿Y cómo haces una pizza? Pues primero, Pedro, ¿cómo haces la pizza? La masa primero, ¿cierto? Luego el tomatico, pomodoro, ahí. Luego, ¿qué le echa uno? Los ingredientes. La mozzarella, quesito, ¿cierto? Todo. Los camaroncitos. Todas las cosas las vas colocando allí. ¿Por qué yo llamo la energía oscura el fuego en el horno, la materia oscura, la masa de la pizza y la materia visible en los ingredientes de la pizza?
Porque si usted coge y pesa esa pizza, le da que la masa va a ser 5 veces que la masa de los ingredientes, que es como la materia oscura. La materia oscura del universo es 5 veces la materia visible. Y el fuego que yo tengo acá es el que me hace generar la cocción. Es decir, la energía oscura ha estado allí desde el origen del universo, desde que se formó la materia oscura y la materia visible, y ayudó a generar esas estructuras. Entonces, al igual que la pizza, lo que hace el fuego ahí es generar esa cocción. ¿Sí? Entonces, esa es la analogía. Aquí tenemos, ¿no? Los ingredientes de la pizza, pues sería esa materia visible, y la masa acá, pues la materia oscura. Entonces, si no tenemos esa masa allí, no podríamos ver la pizza, porque es quien le da la estructura. Entonces, lo mismo pasa en el universo. Si no tuviéramos materia oscura, no se puede formar la materia visible. Es decir, es quien le da la estructura allí. Bueno. Entonces, en un cúmulo de galaxias, volviendo a dar 20, recuerdan el 85%, gas caliente 10% y solo la parte galáctica 5%. Entonces uno empieza a ver cómo hablar de cúmulos de galaxias está íntimamente ligado con hablar de materia oscura. Sí, porque es 85% de su masa es materia oscura. Y al mismo tiempo, pues me gusta esta gráfica porque vemos diferentes contextos en el universo, ¿no? Tenemos M31, que es Andrómeda, tenemos el merging, las colisiones de galaxias, grupos de galaxias, pero además también tenemos colisiones de cúmulos de galaxias. Entonces, esa es otra prueba observacional de la materia oscura. Esto de acá es un diagrama de contorno, similar al que uno hace de ¿qué? De los potenciales. Es un diagrama de potencial gravitacional del cúmulo. Sí, es un diagrama de contorno, entonces tú generas el potencial gravitacional. Cada cúmulo tiene su potencial gravitacional, pero cuando hacemos una imagen en rayos X de esa región, vemos que el plasma de cada cúmulo está chocando, pero la materia oscura se queda quieta. Es decir, que la materia oscura no interactúa con la materia bariónica. Esa fue otra prueba observacional pues, para darle fuerza al concepto de materia oscura. Este es un paper también del 2005, fue muy famoso, y es muy curioso que mucho antes de yo meterme a hacer el doctorado, yo tuve esos datos de primera mano, porque había un profesor acá que se llama Jaime Forero, que él estaba haciendo su doctorado en Francia, y él había venido una semana a Colombia de vacaciones, justo de una conferencia en una clase del profesor Leonardo Castañeda, que es uno de nuestros expertos en lentes gravitacionales colombianos, y yo asistí a esa clase de Leonardo, y justo ahí Jaime muestra esta imagen que era de una colaboradora, un estudiante de doctorado que era amiga de él, y estaba antes de haber sido publicada, y él la mostró en la clase, que eso no es algo que suceda todas las veces. Entonces yo después con los años pues me acordé de eso. Y tenemos que los ingredientes, este señor se llama John Sutton, él es la primera persona, premio Nobel de Medicina 2002, que él codifica el primer gen, o sea, el primer genoma de un ser vivo, lo codifica. Entonces es el padre del proyecto del genoma humano, y vemos que tenemos estos componentes químicos en el cuerpo. Entonces vemos como no solamente es, oh, qué bonito es el cielo estrellado, ¿cierto? No, es que el universo hace parte de nosotros. Todos los elementos químicos que yo veo en las estrellas y luego en los espectros de galaxias, los encuentro en mi ADN. ¿Sí? Bueno, entonces digamos. Entonces vamos a hablar de lentes, ¿no? ¿Recuerdan la charla cómo es? Telescopios cósmicos y materia oscura. Entonces ya hemos hablado de materia oscura. Entonces ahora hablemos de lentes. ¿Esto qué es? Una copa de vino, ¿cierto? Ya todos ustedes mayores de edad, ¿no? Vino, ¿sí? Por la noche le invitan a vino a su pareja. Y pueden hacer este ejercicio. Cuando termine la copa de vino, entonces, pero solo una copa, ¿no? No la botella.
van a hacer este ejercicio. Esto es algo que pueden hacer. Yo lo hice con una amiga que también trabaja en Cúmulos y le estaba echando los perros. Le dije, oye, mira, forma de echarlo otra vez. Ustedes me comprenden, ¿no? Todos los que estudiamos física tenemos ese complejo de llevar a los bares lo que aprendemos. Entonces, le regalo este truco, eso es muy bueno. Ustedes cogen la copa, es lástima que no trae la copa, cogen la copa y apuntan hacia una fuente de luz. Entonces uno coge la copa así, o sea, aquí está la copa, y la apuntan hacia la fuente de luz donde obviamente el culo de la botella está acá, y ese va a ser ¿quién? La lente. Y si coincide exactamente, o sea, el centro del final de la copa con la luz, te va a generar un aro lumínico. Eso es óptica clásica. Entonces, no, cambia de medio. O sea, no es ciencia cohetes. Entonces tenemos eso. Pero cuando no coincide exactamente el centro, ¿cierto?, de la lente con respecto a la fuente, me puede generar multiplicación de imágenes. Es decir, aquí tenemos dos imágenes asociadas con la fuente original. Es decir, la luz no está en la copa, la luz está más lejana. Eso es algo que se hace con lentes ópticas. ¿Es claro? Entonces, se lo recomiendo, háganlo. ¿Sí? Bueno. Si me toman la foto y después lo hacen. Bueno. Pues llega Einstein. Einstein es como Galileo, ¿no? Esos personajes que nacen cada siglo, ¿no? O sea, entonces, hay gente que dice que nacen cada 500 años. Pero que sea cada siglo para que nos resuelvan preguntas, ¿no? Estamos varados en esos años. Entonces, Einstein en 1905 saca la teoría de la relatividad especial. En 1915 hace su teoría de la relatividad general, que es su teoría de gravedad. Entonces, en el 2015 se celebró 100 años de la publicación. Este año, el 29 de mayo, estábamos celebrando la observación en un eclipse solar de la corroboración de las predicciones de Einstein. Ojo con ese dato. Bueno, entonces yo puedo resumir el trabajo de esta es la ecuación de campo de Einstein, donde por un lado tengo un término geométrico y por otro lado tengo el tensor de energía-momento. Este es un tensor métrico. Y entonces Wheeler, que fue compañero de Einstein en el Instituto de Estudios de Princeton, ¿sí?, decían que pues, eran las personas más respetadas en el Instituto de Estudios, fue el director de tesis de doctorado de Feynman, por ejemplo, y le decía que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Él resumió la ecuación de campo de Einstein en esa frase. ¿Y por qué la pongo en los corchetes ahí? Porque son tensores. O sea, esos términos son tensores. Entonces, por eso le coloqué aquí los corchetes, ¿no? Es decir, es el trabajo que hizo Einstein. Lo más interesante es que yo tengo esto. Una masa genera una curvatura al espacio-tiempo circundante. ¿Sí? O sea, cambia el concepto como entendemos la gravedad. Y es por ello que si yo tengo una estrella que está aquí en su posición real, ella emite esa luz y esa luz se mueve en geodésicas y ella solamente sigue la trayectoria de ese espacio-tiempo que fue curvado. Es decir, que hay una deflexión de ese rayo de luz que al final observamos. Y eso fue, aquí hay un cambio, un ángulo de deflexión de lo que se observa, porque siempre observamos los rayos de luz en línea recta, con lo que fue la deflexión gravitacional. Einstein calcula para el caso del Sol de cuánto debería ser, y luego Eddington y compañía, porque también hubo un señor Sobral, que ellos hicieron también unas contribuciones en ese eclipse en 1919, hacen la prueba de ese fenómeno, y lo hacen justamente en un eclipse, porque en un eclipse solar yo puedo ver las estrellas que están en el vecindario solar, o sea, en el vecindario observacional. Bueno, pues fue todo un éxito.
Esto es una portada del New York Times. Entonces dice, la teoría de Einstein triunfa, Einstein se vuelve un rockstar. ¿Sí? O sea, después de eso. Esta es una imagen del London News. Entonces aquí pueden ver la trayectoria que tenía el eclipse. Y aquí está en Puerto Príncipe y aquí en Sobral, en Brasil. Esto lo digo porque hace poco hice una revisión del tema, una charla precisamente sobre el eclipse. Y las mediciones que corroboraron la teoría de no fueron las de Puerto Príncipe, sino las de Sobral. Pero como estaban en América, le dieron menos publicidad que a las que estaban en Puerto Príncipe, porque ¿quién estaba ahí? Eddington. Entonces Eddington opacó a los investigadores de Sobral, ¿sí? O sea, los que fueron allí, porque ellos se dividieron. Bueno, entonces al final aquí está Eddington hablando con Einstein. Eddington decía que solamente había dos personas que entendían la teoría de Einstein y él. Es decir, era un personaje un poco oscuro también en Inglaterra. Él, por ejemplo, saca a patadas a Chandrasekhar de Inglaterra por un tema de racismo, porque Chandrasekhar era de origen indio, y le toca a Chandrasekhar irse por el veto que le puso Eddington a Chicago. Lo curioso es que en Chicago, pues ya él hace toda la teoría de la astrofísica y bueno, hace todas sus queries, se gana premio Nobel. Pero son una serie de historias, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco de la teoría de lentes gravitacionales. Pues ya yo puedo asumir que pues tengo una masa, pueden mirar, es decir, lo que se hizo en los años 70 fue hacer el símil con la teoría óptica. Ya sabemos que una masa es una lente de ese tipo gravitacional y lo que se hace es copiar literalmente de la óptica clásica, pero ya en ese caso el ángulo de deflexión va a depender del contenido de masa de esa lente, pero tiene, por ejemplo, la ecuación de la lente, muy similar a lo que uno tiene en óptica clásica. Y esto lo traigo a colación porque fue el primer anillo de Einstein. Entonces este es el primer arco que se observa. ¿Qué sucede? Que cuando la alineación no es perfecta, uno no alcanza a ver todo el anillo, sino uno ve parte del anillo. ¿Eso qué es? Arcos. Entonces, esta fue la primera observación de un arco debido al efecto de la lente gravitacional, donde la galaxia de la lente gravitacional es un paper publicado en diciembre del 87, pero la observación fue de 1986. Y yo ese año nací, me parece interesante. Nací con la observación de las lentes. Bueno. Entonces aquí tenemos, me parece bonita esa frase porque dice que es claro que la observación de estos gigantes, de estos arcos gigantes en cúmulos de galaxias distantes van a abrir nuevos campos de investigación para el fenómeno de lentes gravitacionales con una probabilidad importante, unas consecuencias importantes sobre la cosmología observacional para estudiar la distribución de materia oscura en el universo. En particular, uno podría imaginar que esos cúmulos ricos, o sea, los cúmulos masivos, pueden ser conocidos como telescopios gravitacionales para buscar objetos más distantes. Entonces, desde ese año, desde la primera observación, ya ellos estaban vislumbrando lo que iba a ser ese campo. Si ya demostramos que una galaxia funciona como una lente gravitacional, es posible construir telescopios gravitacionales o telescopios cósmicos para observar galaxias más distantes. Pues, esta pues, es la imagen que les decía. Entonces tengo acá el arco y aquí está la observación hecha en el 86 y esta es el espectro. Entonces, como nosotros tenemos un ADN que nos dice quién es nuestro papá, ¿sí? O sea, por nuestros componentes químicos, pues las galaxias tienen su espectro. Entonces las galaxias tienen espectros donde tienen líneas de absorción, son líneas atómicas, y líneas de emisión. Entonces en este caso, con esta línea de emisión de oxígeno 2, nos dimos cuenta del redshift de ese arco. El redshift es la longitud de onda, ¿cierto?, observada, menos la que está emitida sobre la emitida. Ustedes pueden hacer el cálculo. O sea, pueden, aquí más o menos, 6.450 menos 3.727 sobre 3.727 y les da 0.7, que es el redshift al cual está esa galaxia. Y el cúmulo de galaxias, es decir, la lente, estaba a 0.4. Entonces ahí, digamos, fue la primera prueba observacional.
Entonces ya podemos decir que las galaxias se consideran como lentes gravitacionales. Entonces yo tengo la galaxia, es una especie de lente, y entonces vemos cómo la luz tiene esa deflexión, la luz de un objeto que esté muy lejano. Puedo tener que multiplicación de imágenes. Esa fue la primera aplicación que tuvo este campo, porque se encontraba eso. O sea, veíamos que había, en vez de una fuente, veíamos 4 fuentes. Entonces uno decía, ok, estamos contando de más, estos objetos de dónde vienen. Entonces empezó a ayudar a mejorar la estadística de lo que estábamos observando. Pero además, ¿se forma quién? Aquí tenemos la galaxia como lente gravitacional. Aquí está otra galaxia distante, la luz viene, por el efecto pues, gravitacional, genera una deformación. Ella se mueve aquí a través de esa deformación del espacio-tiempo y al final me genera un anillo. Pues vean que no es carreta. ¿Sí? Esa es una imagen de un anillo gravitacional. O sea, se conoce como un anillo de Einstein, porque pues le damos honor a Einstein, porque fue el que generó la teoría, ¿cierto?, gravitacional, que nos permitió luego generar la teoría de lentes gravitacionales. Y esta galaxia es la galaxia que funciona como lente, y como pasa en el caso de la carita feliz, pues también nos coincidió que el telescopio justamente estaba entre la galaxia lente y la galaxia observada, y por eso nos dio el anillo. Y el color tiene que ver porque esa galaxia, pues una galaxia está formando estrellas todavía, y por eso es el color de tipo azulesco. Esta galaxia ya tiene población de estrellas viejas, por eso el color rojo. Bueno, pues vean que no es la única. Hemos visto, o sea, esto es una prueba contundente de cómo las galaxias se pueden comportar como lentes gravitacionales, y tenemos varios ejemplos de anillos de Einstein. Ustedes pueden ver acá. Claro, no son perfectos porque es que, es decir, nosotros lo que hacemos con el telescopio es observar la galaxia y pues no podemos pedir que justo esté atrás, ¿no? Bueno. Si tengo una galaxia como una lente gravitacional, pues si tengo varias, uno podría hablar del concepto de telescopio gravitacional. ¿Cómo era el primer telescopio de Galileo? Pues varias lentes, 2 lentes. Entonces en este caso, pues tenemos varias lentes. Uno podría decir que un cúmulo de galaxias es un telescopio gravitacional o un telescopio cósmico. Entonces hay 3 nombres que se le dan en los papers: o telescopio cósmico, o telescopio gravitacional, o telescopio natural. Porque estamos usando la misma naturaleza para verse a sí misma. O sea, usamos las galaxias de este cúmulo para observar estas galaxias que están distantes. Entonces aquí tenemos un panorama un poco con más diseño, 3D. En realidad estamos hablando que esta deformación del espacio y tiempo es 4D, ¿no? O sea, todo esto son dibujos pictóricos. Entonces aquí tenemos pues, el cúmulo de galaxias, la representación de la deformación del espacio-tiempo y pues, la luz que viene de esas galaxias. Entonces que se va moviendo allí. Este es un programa con el que yo trabajé. Aquí, digamos, quiero mostrarles un poco de los datos, o sea, de cómo nos enfrentan los datos, ¿no? Entonces, estos son 25 cúmulos de galaxias observados con el telescopio espacial. Ustedes pueden ver que todos los cúmulos de galaxias, en su mayoría, tienen pues, una densidad de galaxias mayor hacia el centro. En algunos casos tenemos doble densidad. Y 13 de ellos fueron observados además con el telescopio VLT. Entonces yo tuve esos datos, los datos del telescopio espacial y además los datos tomados con el telescopio, el Very Large Telescope, el de 8 metros que les comenté antes, ¿sí? Entonces utilicé este espectrógrafo llamado MUSE, que costó 21 millones de euros. O sea, hacer ese espectrógrafo costó eso, o sea, 21 millones de euros este aparato de acá. ¿Qué es lo que hace? Me genera que por cada... Vamos acá un poco. Yo tengo una imagen acá
y me genera un espectro por cada punto de esa imagen. Entonces ya no hablo, se llama data cubo, es un cubo de datos. Entonces tengo la imagen y tengo es un espectro por cada puntito. Entonces un nuevo campo de la espectroscopía que se llama Integral Field Spectroscopy, o sea, espectroscopía de campo integral. Porque antes, ¿qué se hacía? Yo tenía la imagen, yo tenía por ejemplo esta imagen del Hubble, que es la que se ve de fondo, y yo quería observar ciertas galaxias. Entonces yo tenía que poner en el espectrógrafo, tenía que poner las rendijas específicas donde yo quería observar. Entonces tenía solamente acceso a unas pocas galaxias. Entonces yo lo que hacía era como las más brillantes, le colocaba ahí esa rendija y las mandaba a hacer. Entonces luego eso se colocaba en el espectrógrafo y se podía observar. Pero luego ya con esta nueva tecnología, yo puedo observar cualquier punto sobre esa imagen y sacar el espectro de allí. Entonces claro, tengo más información, estoy casi, o sea, estoy no sé, sacándole un rendimiento de casi un 10.000% a los datos que tengo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué son? Este es el ancho de visión que yo usé. Entonces, en ese cúmulo de galaxias, la imagen más grande era el plano del Hubble. Estamos hablando de que el tamaño, esto es un arco segundo. O sea, un grado está dividido en 60 arcominutos. Y cada arcominuto está dividido en 60 arcosegundos. Porque nosotros estamos mirando el cielo de forma angular. Entonces, esto que estoy observando del cúmulo es de un arcosegundo. Es decir, estamos entrando al corazón del cúmulo. Esas mediciones no las tenía nadie, es decir, no las tenía nadie en el planeta, eso es parte de mi doctorado, ¿sí? Es decir, era todo lo que descubriera yo allí, pues nadie más lo había visto antes, ¿sí? Obviamente esto es un equipo, yo trabajaba más o menos con unas 30 personas, o sea, pero a mí me tocó pues la parte de tener los datos finales porque el director de la colaboración era mi director del doctorado, entonces pues tenía ahí la ventaja. Y la presión, claro. Sí. Entonces este es el cubo como se analiza. Yo puedo tener, este es por cada longitud de onda. Entonces ¿qué pasa? Por cada longitud de onda, este espectrógrafo me medía entre 4000, ¿cierto? Alrededor de 4000 y 9500 Armstrong. Entonces imagínense en un pan Bimbo. ¿Sí? Entonces cada tajada es una de esas longitudes de onda. Entonces cuando yo movía este cursor acá, estaba tomando una tajadita y eso era mirar a una longitud de onda específica. Entonces este mapa de acá se me iba iluminando y me paré en esa longitud de onda porque justo en esa longitud de onda yo puedo observar este arco que se llama la Big Snake, o sea la culebra grande, de los arcos de lente gravitacional más grandes que se han observado. Entonces pues tenía digamos acceso a eso. Ese color azul es porque está emitiendo oxígeno 2. Bueno, aquí tengo aquí otra forma de la culebrita. Ustedes ven que la culebrita tiene acá, aquí en el cursor ustedes ven lo que yo estaba parado, es decir, el detalle que tenemos. ¿Sí? Estamos en una franja y el píxel y aquí me iba a extraer el espectro. Entonces yo podía extraer el espectro y esto me estaba hablando de ese espectro característico. Aquí por ejemplo me puse en otro punto, esta es una galaxia del cúmulo y extraje el espectro y este ya es un espectro donde ya no hay líneas de emisión sino de absorción y este es un típico espectro de una galaxia con población de estrellas antiguas. Entonces no olviden, el espectro de una galaxia es similar al ADN de nosotros. Uno caracteriza a cada galaxia con su espectro. Bueno, entonces ¿yo qué hacía? Yo cogía cada una de esas galaxias y después yo tenía una librería de población de estrellas. Y entonces ajustaba la población de estrellas, de gas y polvo, de esa galaxia, o sea, el espectro sintético, el espectro teórico, con el espectro general de la galaxia. Entonces lo que hacía era, la verde era el simulado y la negra era la observacional. Y eso lo hacía para determinar el redshift. Entonces decía a qué distancia está esa galaxia.
pues estudié varias de esas galaxias del cúmulo. Por ejemplo, este fue un anillo que descubrí dentro del cúmulo. Entonces, ¿cómo se observa? Ustedes ven aquí el anillo. ¿Sí lo ven acá? El ojo es como un ojo. Aquí está el anillo y aquí está la galaxia, que es la lente. Entonces, este espectro de acá, de base, es el espectro de esa galaxia. Pero esta emisión no corresponde a esa galaxia, sino que es de la galaxia que está detrás. Es similar a ustedes. Yo aquí les tomo una foto y todos ustedes me van a aparecer en el plano 2D. Pero yo como sé que uno estaba más atrás. Entonces aquí ya uno se da cuenta, cada línea de emisión tiene su distancia específica, su redshift. Entonces ahí esta estaba alrededor de 1. Bueno. Entonces tenemos diferentes elementos químicos, ¿no? Tenemos líneas de calcio, de oxígeno, H-beta, bueno, tenemos toda una física atómica allí. Y esta en especial, esta digamos este fue un regalo pues de la naturaleza. ¿Sí? Esta es una galaxia que se encuentra a un redshift de 5.7. Estamos hablando casi de 100.000 millones de años luz. ¿Sí? Y esa nadie la había observado. Entonces fue como el momento clímax del doctorado, pues cuando logro identificarla, o sea, observarla, darme cuenta que sí es una línea asociada, se llama Lyman alfa por el tipo de transición, además porque el monachito es muy particular, porque sube drásticamente y luego empieza a disminuir. Y pues saber que nadie antes la ha visto, además es una galaxia que está en lo que se llama la época del final de la reorganización del universo. Entonces fue, digamos, como apagó el doctorado, ¿sí? Es como de... Sí, porque estamos hablando de algo que queda muy lejos, ¿no? O sea, es como que tú lo puedas determinar. Además, miren, o sea, lo que yo hacía era extraer el espectro de esa región. Entonces, en el óptico se veía así como una mancha café. Y yo extraía este objeto de 0.8 arcosegundos, era el radio de esto, y extraía el espectro. Y es un objeto muy débil, o sea, esa magnitud aparente. Tenemos que a simple vista, esta magnitud, este M814 25.7, a simple vista, las estrellas más débiles que observamos a simple vista quedan a magnitud 6. Estamos hablando de un objeto que tiene magnitud aparente 25.7. Sí, o sea, estamos hablando de los objetos más débiles, además era una fuente débil. Entonces yo me hice este mapa, descubrimos alrededor de 400 galaxias, entonces mi tarea fue identificarlas. O sea, yo era como el señor que va y recoge la papa, ¿sí? Literalmente, porque yo sacaba las galaxias y le asignaba pues la cantidad de físicas y además la distancia. Es decir, el comienzo de todos estos estudios era dónde estaba. Entonces yo era el señor y luego yo entregaba mis papitas a los otros señores que ya hacían otros productos, pero pues todos entrábamos en el paquete. Entonces aquí pues le cogí mucho cariño porque obviamente fue un caso excepcional, o sea, fue como de las otras que están Redshift 4, casi como Redshift 5, y las galaxias del cúmulo estaban en esta región, que era 0.44. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede. Este es un paper, aquí yo aparezco, es una Astronomy Astrophysics, que es una de esas revistas top en astronomía, y así se ve la imagen del cúmulo. Todos estos números que ustedes ven acá son galaxias que han sido lensadas por el cúmulo. O sea, el cúmulo es la lente gravitacional, entonces las galaxias que están detrás del cúmulo se conocen como galaxias lensadas. Entonces todos estos numeritos de acá, a veces tenemos, por ejemplo en este caso, 21C, es decir que habían 3 imágenes repetidas, o sea, 2 imágenes repetidas de una galaxia por el efecto de la lente. Eso se conocen como familias de galaxias múltiples. Entonces hicimos un escaneo ya detallado con este espectrógrafo, de identificar cada una de las galaxias del cúmulo, luego identificar todas las galaxias que estaban detrás, porque en esta imagen uno ve las galaxias, aquí hay galaxias que están en el cúmulo y otras que están más alejadas. Y resulta que encontramos
un récord mundial porque encontramos el mayor número de familias de galaxias lensadas que se han observado en un cúmulo. Entonces alcanzamos a observar 40 familias y en otros cúmulos no han llegado a eso. Entonces digamos que esa es una de las líneas que ya he escrito en ciencia, ¿sí? O sea, ser parte de eso. ¿Para qué sirve? Para hacer un modelo ya gravitacional de cuál es la distribución de masa del cúmulo. Porque ustedes, ¿qué hacen? Uno, con la observación de la distancia de esas galaxias, ¿cierto?, que fueron lensadas, yo puedo reconstruir la masa del cúmulo. O sea, yo me doy cuenta del efecto gravitacional. Y entonces, con el efecto gravitacional, hago la reconstrucción del perfil de masa. Pues esto es un gráfico 3D de cómo sería el perfil gravitacional de ese cúmulo de galaxias. Entonces, aquí están los mapas que yo les contaba, los mapas de contorno de tipo gravitacional asociado al cúmulo como un todo y a cada galaxia como uno. Por eso se ven estos punticos acá. Entonces, yo tengo que usando la observación de estas galaxias distantes, puedo determinar de una forma exacta cuál es la cantidad de masa del cúmulo de galaxias. Porque si yo no puedo observar el cúmulo, ¿cómo estimo su masa? Entonces, una manera es usando la lente. ¿Por qué? Porque el ángulo de flexión de la lente es proporcional ¿a quién? A la masa del objeto. Entonces, si observo la deflexión causada pues, por esa lente, puedo determinar cuál es la masa del objeto. Entonces así se crean también mapas de magnificación gravitacional y puedo observar esto de acá. Aquí estamos nosotros. Acá están las galaxias del cúmulo que hacen parte como si fuera la lente. Y estas son las galaxias que se observaron que fueron lensadas por ese cúmulo. Es decir, son las galaxias que están atrás que tuvieron esa deflexión gravitacional. Es decir, que estas galaxias de acá vienen siendo ¿quiénes? Estas de acá que fueron deflectadas por el cúmulo de galaxias. Lo interesante es que todo está en un plano. O sea, lo observacional está en un plano 2D. Y necesitamos traducirlo a un plano 4D. ¿Sí? O sea, esa es la convolución mental que hacemos. Por eso les decía, una cosa es la realidad, otra cosa es la observación y otra cosa es el modelo que hacemos. Entonces, gracias a esos cúmulos de galaxias, hemos podido llegar a observar galaxias más distantes. Este es el límite observacional de galaxias, que estamos hablando de galaxias que se encuentran a 480 millones de años después del Big Bang. Ese es el límite observacional que tenemos en galaxias. Porque si miramos el universo primigenio, es la radiación cósmica de fondo, que está a 340.000 años después del Big Bang. Pero bueno, entonces tenemos este escenario donde aquí está la época de la realización, aquí tenemos el límite, se lo puso en Hubble, y tenemos una edad oscura del universo que no sabemos pues, qué hay allí observacionalmente. Ahí deben estar las primeras estrellas. Aquí está la radiación cósmica de fondo, y ya es una observación que se hizo en microondas. Y esperamos que con el telescopio James Webb podamos llegar incluso a distancias mayores del orden de los 200 millones de años después del Big Bang. Entonces se supone que a esa época ya se debieron haber formado las primeras estrellas en el universo. ¿Sí? O sea, a lo más, ahora hemos llegado a detectar galaxias, ¿cierto?, primigenias de 400 millones de años después del Big Bang. Ese es el límite de observación. Bueno. Y un camino de profundidad. Una cosa es, imagínense ustedes todos con lámpara. ¿Sí? Entonces yo puedo, cada uno de ustedes me alumbra con su lámpara y yo determino la distancia a ustedes. Pero otra cosa es que ustedes tengan una lámpara diferente, con un diferente wattaje. Entonces, como hay fuentes distantes en el universo, por ejemplo ustedes, digamos que están más allá, ustedes pueden tener una lámpara muy luminosa, pero también pueden tener una lámpara, ¿cierto?, con baja luminosidad. Entonces yo, usando los cúmulos, no solamente puedo llegar a detectar fuentes que están muy lejanas, sino que además puedo detectar fuentes que tienen baja luminosidad.
acá abajo brillo. ¿Sí? Porque una lente hace eso. Ustedes usen es el truco para matar hormigas, ¿no? Es decir, aumentan además el brillo. ¿Sí? Entonces muestra aquí a Sofía Gómez. Sofía Gómez es una colombiana que tiene récord mundial de apnea dinámica, porque además hay apnea estática, ¿no? Esta es dinámica. Entonces, ¿ella qué hace? Pues a medida que ella baja la profundidad, ¿qué va pasando con la luz del sol? Pues ya no se empieza a observar, se empieza a ver oscuro. Pues les voy a mostrar cómo usando los cúmulos de galaxias, ¿cierto? Como telescopios cósmicos, podemos hacer un viaje hacia lo débil en el universo. Este es un gráfico, este sí yo fui con el autor porque este es lo que llamo el Camiplot, o sea, este es el gráfico, digamos, clásico, que haré durante toda mi vida, porque esto toca seguirlo actualizando. ¿Qué consiste? Aquí tengo redshift, que es unidad de distancia. Estamos hablando que entre más acá estamos más cercanos al origen del universo. Y tenemos, esto es en magnitud absoluta, esto es qué tan brillante el objeto puede llegar a ser. Los objetos más brillantes están arriba, los objetos más débiles están aquí abajo. Esta línea roja es el límite de detección del telescopio espacial Hubble. ¿Sí? Es decir, no hay objetos más abajo de esa línea por ahora, porque es el límite de los objetos más débiles que se pueden observar con el telescopio espacial Hubble. Entonces, esa línea pues depende obviamente de la distancia en la cual estemos observando. Pues resulta que se hicieron dos experimentos. Los triángulos corresponden a observar galaxias durante un cierto tiempo del campo profundo. Entonces se dejó el telescopio VLT con el mismo espectrógrafo que se llama VIMUS y se dejó contando. Entonces llega la luz de las galaxias, y entonces teníamos la magnitud de las galaxias, ese brillo aparente y la distancia a la cual estaban las galaxias, y se hizo ese gráfico. Y ustedes pueden ver que hay un límite en ese gráfico. Ahora luego, colocamos los cúmulos de galaxias y están, es decir, observamos cúmulos, y entonces tenemos aquí el telescopio, los cúmulos y las otras galaxias. Y llegamos a identificar galaxias que eran 5 veces, estamos hablando de 5 veces en magnitud, que eso corresponde a galaxias 100 veces menos brillantes. Es decir, solo usando los telescopios que tenemos en Tierra, ¿sí?, no podíamos llegar a observar esas galaxias 100 veces menos brillantes. Solamente hasta que colocamos los cúmulos como lentes gravitacionales pudimos llegar a magnificar la información que teníamos. Entonces, por eso pues quiero al gráfico, no es porque lo hice yo, pero en realidad es porque muestra, es una forma de mostrar el poder que tienen los cúmulos de galaxias, no solamente para llegar a observar objetos distantes, sino sobre todo para observar objetos débiles, ¿sí?, a completarnos el mapa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero hacer el mapa de esta habitación, quiero contarlos a todos ustedes, pero si yo apago todas las luces y cada uno tiene diferentes lámparas, solamente va a poder observar los que tienen las lámparas con mayor brillo. Entonces me estoy perdiendo de los otros. Pues eso es lo que logramos con los cúmulos, recuperar esa información. Entonces hemos visto ya, para terminar, cómo a lo largo de 400 años pasamos de usar lentes ópticas para construir telescopios ópticos a usar lentes gravitacionales para usar telescopios gravitacionales. Y pues bienvenidos al lado oscuro. Tenemos café, we have coffee, fuera. Y gracias mille, thanks, muchas gracias. Esta imagen me encanta porque esta imagen es de un laguito, o sea, es una fotografía que tomé en un momento determinado del día del laguito que rodea al castillo de Ferrara, que es un castillo de 1300. Entonces ahí se ven. Yo les cuento que ese castillo existe, esa es la realidad. Yo lo vi, yo entré dentro del castillo. Pero solo les muestro a ustedes esa foto. Y ustedes me deben creer que ese castillo existe, ¿cierto? Ahí se ve el contorno del castillo. Entonces lo que les digo, una cosa es la realidad
Otra cosa es la observación y otra cosa es el modelo que hago de ello. Aquí, por ejemplo, salen aquí unas manchas, ¿no? ¿Desde qué podrían ser esas manchas? O del cielo o del laguito. Y sale aquí también, vea, esto sí fue una coincidencia, ¿vea? Lo que se forma. Un tipo de lente allí, o sea, desde lo que observamos, un remolino acá, ¿no? Eso es una coincidencia, eso fue justo el momento de la foto. Entonces, con eso quería terminar. Y pues con esta imagen también, que esta es la luz, esta era la luna, unas lámparas, y aquí está un laguito. Entonces la luz reflejada en las lámparas, y la luna, obviamente aquí no está, el tema del dicho. Entonces lo que al final quiero decirles, el mensaje es ese. Una cosa es la realidad, la observación, y el modelo que hacemos. Ahora sí. Por esta charla. Sí, yo olvidé groseramente agradecerle al profesor Sergio Miranda, quien fue quien nos facilitó el contacto y nos trajo al profesor Camilo a dar esta conferencia. Gracias, Sergio. Claro que sí. Bueno, tenemos tiempo, sí, es cierto, lo del café yo que no solamente la realidad. La realidad. No hay ni modelo, ni nada. Entonces tenemos tiempo de preguntas mientras esperamos el café. Bueno, preguntas, comentarios. Profe, ya estoy todo número acá. Vamos a ver la última. 2, 3, Esta es más difícil. recuerden la numeración 1. 5 allá. Retroceder en parte de diapositivas. La gráfica. ¿Esta? No, ahí. Es magnitud aparente, ¿cierto? Esa la pasé absoluta. ¿Cómo? Yo la pasé Magnitud absoluta. absoluta. Bueno, no importa. Esa gráfica de la magnitud absoluta en función de redshift ya estamos trabajando de casi ya 2 décadas. Sí, claro, no. Más. Pero la duda que siempre me ha albergado es que a esos redshift la calibración de Hubble ya no es lineal. Pero no, no es la misma de Hubble. No, por eso. Ah. ¿Cómo calculas el redshift con la calibración de Hubble? Porque eso fue lo que me dijiste cuando dijiste lambda observada menos lambda emitida sobre lambda Sí. emitida. No, pero ese es observacional. Basado en la calibración de Hubble. Pues Pero sí, a esos redshift la calibración de Hubble deja de ser lineal con las observaciones del 98 desde el Very Large Telescope. No te quería, no lo vayas a tomar. Ok. Es que es... Quizás un café ayude a aclarar más la cosa. Sí, no, Si hay café. no, me deja pensando porque Sí, claro. es pregunta capciosa. Pero como es alguien muy conocido, siguiente pregunta. No, pero Pero sí. pensando en eso, porque es que es diferente lo que se observa allí. No, sí, él no le pasó las de... Sí, sigamos. La dos, sí, pues sí. Ya le paso tiempo. Sí, porque yo no tengo a ese redshift, yo no tengo, por ejemplo, las efeitas. Entonces yo no puedo asegurar. O sea, el tema de la aceleración del universo fue válido hasta redshift 1. ¿Sí? O sea, que yo tenía la información de las efeitas allí, pero de estas galaxias, si acaso yo tengo una misión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Lyman Alpha, o sea, yo no puedo distinguirlas. Entonces yo no puedo asegurar ni siquiera que la misma expansión, o sea, la fórmula de expansión funcione ahí. O sea, esa es la respuesta. Esto solamente se traza
es para ver, digamos, en términos observacionales, uno que podría esperar, ¿no? ¿Sí? Es decir, en términos de magnitud aparente. O sea, Sí, esas líneas son teóricas, ¿no? sí, son teóricas. Sí, son límites de magnitud. Son como referentes Entonces, para clasificar los tipos. Son observacionales, ya. Para responder tu pregunta, bien. No me acordaba como la... Bowes, gracias a Bowes. Esto se basa en las funciones de luminosidad. ¿Cómo se construye una función de luminosidad? Entonces tú cuentas el número de galaxias que existen a lo largo del tiempo. Y entonces creas una función de luminosidad, es decir, magnitud aparente versus redshift. Estas son líneas empíricas. Estas son observacionales. Entonces estas curvas de acá son de origen estadístico. Entonces no es decir, no estamos violando, por decir así, la expansión acelerada del universo. No lo estamos violando porque es una línea observacional, ese es un trabajo netamente observacional. O sea, yo estoy mirando es a partir de las galaxias que hemos observado, cuál debe ser esa distribución. Y como yo estoy contando unas de ellas, pues entra en mi modelo. Era capciosa tu pregunta. Se llama un plátano, esos que le tiran a uno. Casi me resbala. Pero decía que perdió al final. Sí, por eso aquí está Bowens y los límites los ustedes. Dos preguntas, bueno, dos por uno. Como hace un documental que la estimación de edades pues, en el universo es más o menos relativa, por lo que se descubrió que hay estrellas más viejas que en sí la del universo. ¿A qué se debe eso? Bueno, está el tema de la... Es una controversia actual, que es el valor de la constante de Hubble y la del universo. Entonces tenemos dos tipos de observaciones. Una es esta que les acabo de mostrar, de observar galaxias, ¿cierto? Que están distantes. Me les muestro el mapita, el que les mostraba anteriormente. Entonces, aquí está. Llegamos hasta, ¿cierto? Observando galaxias hasta alrededor de unos 500 millones de años después del Big Bang. Pero digamos, la observación de la edad del universo con más precisión se hace a lo largo de 6.000 millones después del Big Bang, que es ese redshift 1. Y la otra medición se hace en el universo, digamos, primario, que sería 340.000 años después del Big Bang. Es decir, que tenemos dos zonas temporales donde estamos mirando la edad del universo. Un universo cercano, ¿sí? y es un universo lejano. Pero ¿qué pasa? Que esto lo miramos con las microondas y esto lo hemos mirado solamente con la parte óptica. Entonces si yo quiero medir, por ejemplo, tú estás aquí en el universo cercano, la otra persona está en el universo lejano, pues yo tengo aquí una métrica. Pero dependiendo del contenido de más energía en el universo, esa métrica temporal va a cambiar. Entonces, uno puede meterse en una página pues, que se llama Luminosity Distance Calculator, que te permite medir la distancia de esos objetos dependiendo de los parámetros cosmológicos. Es decir, que si este modelo cambia, el modelo de la torta que les puse acá, si estos parámetros cambian, esa edad del universo va a cambiar y la medición que hacemos de esa distancia de esas galaxias, porque esa distancia que se llama distancia de luminosidad de esas galaxias depende del modelo cosmológico, es decir, dependen de esa métrica que está gobernada por parámetros de materia oscura y parámetros de energía oscura. Entonces, va de la mano, no podemos ligar. La respuesta a tu pregunta es que si debemos primero asegurar que esas mediciones quedaron bien hechas. Y después de que quedaron bien hechas, pues debemos entonces cambiar de modelo cosmológico.
ahorita tenemos un desacuerdo entre lo que está observando el Hubble y lo que observa Planck de esa constante que llamamos la constante de Hubble, la edad actual, el valor de 5 sigma, es decir, ya no es un valor en error, sino que ya, digamos, ya no puedo decir que es por error, ya es 5 sigma. Entonces tenemos dos mediciones de la edad del universo. Entonces estamos ahorita en un momento interesante de la cosmología porque es muy posible que este modelo pueda cambiar, ¿sí? Por esa desincronía que hay entre las dos situaciones. La segunda es una para el café. ¿Sí? Para que lo que pasa es que no, si vemos 3 más y ya se nos está... Sí, volvemos otra vez a ti. Vamos igual acá afuera, nos podemos quedar más rato. Lo que pasa es que le toca entregar a las 4 en punto del auditorio. ¿Quién era 3? Gracias. Quería preguntar, ¿la colisión de dos galaxias se puede ser análoga se puede explicar desde la colisión de dos agujeros negros? ¿Es parecido ese proceso? Y si es así, ¿cómo sería la distribución del espectro de masa resultante? ¿O cómo se vería ese espectro? No, en términos de tamaño, es decir, el agujero negro es un tamaño muy pequeño con respecto a toda la galaxia. Generalmente estas simulaciones se hacen sin agujero negro, ¿sabes? ¿Sí? Solamente el gas y el polvo que está, digamos, alrededor de si existiera agujero negro, porque tampoco tenemos seguridad de que en todas las galaxias exista un agujero negro. Pero ese proceso de colisión se podría explicar, o sea, es lo mismo, explicar la colisión de dos galaxias que de dos agujeros negros. No, porque ya en términos gravitacionales, cuando tú tienes en cuenta una colisión de agujeros negros, debes ya tener en cuenta la relatividad general. Sí, o sea, con todo el detalle. Cuando tú miras, por ejemplo, galaxias, por ejemplo, ese perfil de velocidad de rotación de las estrellas en la galaxia, es un perfil de tipo kepleriano. O sea, cuando tú entras ya digamos, a regiones como un agujero negro, donde ya la gravedad de Newton no funciona y el campo gravitacional tan intenso, debemos ahora usar el formalismo de relatividad general. Entonces, por eso no se puede modelar igual. Y son dos cosas distintas en términos de tamaño. Entonces la gente lo que hace es colisionar, por ejemplo, los del LIGO, que ellos hacen esas observaciones, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros, esas simulaciones son pues, totalmente diferentes a las de las galaxias por el contexto gravitacional. Ahorita la 4 y si alcanzamos terminamos la segunda ronda. La 4 era quién, perdón. 5. Yo les tengo una pregunta sobre pues, lo que se me hablaba al principio sobre lo de los lentes, ¿sí? ¿Cómo es la cuestión? Digamos, si entre eso se necesita, digamos, una mayor capacidad para que, digamos, abarque una mayor cantidad, digamos, del espectro visible. Y la cuestión otra es sobre la constante de Planck, y es si, digamos, se relaciona con, pues, como usted dijo que no se veía nada de cuerpos negros, pero la radiación de cuerpo negro ahí no influye en... y ya, solo eso, ¿sí? Sí, o sea, por ejemplo, si la materia oscura tiene un espectro de radiación de cuerpo negro. No, primero, no, es que no se emite nada. No hay, es decir, no hay ningún tipo de espectro, es decir, no, el espectro electromagnético, porque finalmente el espectro del cuerpo negro, bueno, uno habla de un cuerpo negro, la radiación del cuerpo negro en principio emite radiación electromagnética. Sí, o sea, no se plantea como un cuerpo negro, ¿no? Que emitiera como una radiación negra. O sea, sí, en los modelos matemáticos todo vale, ¿no? Pero en términos observacionales eso no se plantea. Entonces uno no debe así. El concepto. El cuerpo negro es un radiador, sí, y un absorbente perfecto. Este no, emisividad y absorbibilidad son iguales a 1. Este en realidad no interacciona con el entorno. La materia oscura es algo que no interacciona, solo no irradia, ¿no? El problema es que no se han detectado partículas que sean compatibles con la energía o materia oscura. Entonces, sí, o sea, si se llegara a encontrar, por ejemplo, partículas de materia oscura, uno podría determinar el potencial de radiación de partículas, por ejemplo. Pero eso todavía no se tiene. Y la otra parte, si no la entendí, la pregunta de las lentes. De las lentes, sí, digamos, digamos, yo entiendo que ustedes usan, digamos, la espectroscopía para, digamos,
encontrar, digamos, los elementos, Identificar galaxias, sí, la distancia en la que están. las distancias. Pero digamos, ustedes usan los observatorios, ¿no? Estos lentes son los comunes. Ah, o sea, sí, sí, común y claro. corrientes. Sí, o sea, nosotros ok. cumplimos con observar, sacar el espectro de la Y galaxia. allí sí Ya luego hacen el estudio. podemos asumir, digamos, cada galaxia tiene su masa y entonces ella genera un efecto gravitacional. Entonces, observando las galaxias que fueron lanzadas, puedo saber cuánta masa había en la galaxia. Aquí será otra pregunta abierta. ¿Cómo yo mido la masa de las galaxias? Allí Una curiosidad, o sea, como tal, como las lentes naturales son como más eficaces las lentes de los cúmulos o de agujero negro, o son temas diferentes. Cuando yo tengo, por ejemplo, un agujero negro entre una galaxia, el resultado gravitacional es una imagen extra. O sea, yo generalmente tengo multiplicación de imágenes, puedo tener hasta 4 imágenes de un mismo objeto. Cuando yo coloco un agujero negro entre una galaxia, me va a producir una imagen extra. Ese es el efecto observacional. ¿Sí? alcanzamos a ver rápidamente la tuya y la tuya. Terminamos de descansar acá. Hipotéticamente hablando, que si digamos llegásemos a encontrar partículas de materia oscura, así estamos en como tal la materia. No sé, yo hace un tiempo también pensaba en eso, esa pregunta también me la hice y no sé, creo que no sé, la verdad no sé bien si los que hacen los modelos de partículas, porque ellos suponen que existen 2 partículas de materia oscura, lo que yo no sé es si ellos suponen que hay también una antipartícula de materia oscura, eso sí no lo sé, para que haya la colisión. Por eso, todos esos son modelos, ¿no? Lo interesante allí es, esa pregunta la hice como en un encuentro que hubo en una escuela de cosmología observacional en Brasil, donde estaban todos los expertos. O sea, este era el profesor, estaba Dobelson, que escribió un libro de gravitación muy importante, o sea, era el curvito. Y les hice esta pregunta, que es en esa línea en la que tú haces la pregunta, que es, yo tengo evidencia observacional de la interacción gravitacional entre 2 variables. Leyes de Newton, es decir, toda nuestra teoría de gravitación es basada en materia ordinaria. Pero yo, ¿cómo puedo asumir que 2 partículas de materia oscura interactúen gravitacionalmente de la misma forma que 2 partículas bariónicas? Porque los modelos de materia oscura están basados en eso. Pues nadie me dio esa respuesta, ni quería más Bison, y le hice esa pregunta y me dijo, no, eso es gravedad. Sí, es gravedad, pero No ha sido posible. nadie asegura. Sí, es decir, es porque nosotros asumimos de entrada de que esas partículas de materia oscura siguen las mismas leyes físicas que las partículas bariónicas, pero no tenemos ninguna prueba experimental o observacional de ello. Pero los efectos que causa sobre la materia ordinaria y las curvas que se obtienen de esas observaciones Es un dicen que indicio. es una conducta gravitacional. Pero no tenemos la interacción partícula-partícula, ¿sí me entiendes? O sea, no tenemos evidencia de eso, como si la tenemos de los bariones. Porque hemos hecho experimentos hasta con los las partículas de los protones, ¿cómo se llaman? Antipartículas. Los positrones. Hemos hecho experimentos de gravedad con los positrones y hay un libro de la gravedad. Se lo han hecho en el CERN. Los experimentos que se hacen es como cuando llega el hombre a la luna y dejó caer algo a ver si las leyes eran universales. Entonces, con antipartículas hemos probado que hay una interacción tanto de la gravedad como las partículas fundamentales, pero de las partículas, digamos, los candidatos de materia oscura debemos hacerle también ese test para tener completitud, ¿no? Entonces va relacionado con eso. No sabemos si ellas tienen las mismas propiedades físicas de las partículas bariónicas, porque el tener una antipartícula es una propiedad física de las partículas ordinarias, ¿no? De la materia ordinaria. Y lo vamos a café. Mi pregunta es, el cambio en movimiento, las estrellas a medida que se alejan de la galaxia cambian su movimiento, ¿sí? Y eso es lo que se ve en las gráficas. No. O sea, a medida que se alejan del núcleo de la galaxia cambia la velocidad.
Sí, claro. Entonces, Las estrellas. sí, la velocidad La de las velocidad de las estrellas con respecto al centro. con respecto al centro de la galaxia. Pero mi pregunta es si eso es en todo tipo de galaxia o solamente es en las espirales o... Bueno, estos estudios se hicieron en galaxias espirales, Sí. pero también en galaxias elípticas yo puedo hacer los perfiles de rotación. Y ese comportamiento de esa gráfica se esperaría que fuera Se espera también, sí. Y eso demuestra que hay un halo de materia oscura. Hay personas que crearon un modelo, como es un modelo de materia oscura, hay otro modelo que se llama las teorías MONDS. Entonces unas personas dijeron, no, eso es materia oscura, eso es pura carreta. ¿Sí? Entonces ellos lo que dijeron es, debemos modificar el potencial gravitacional y le agregamos pues al cuadrado, al 2, más alfa. Entonces lo que hacen es coger cada curva de rotación y le ajustan la curva. Pero no es un modelo que tenga un fundamento físico. ¿Sí? O sea, ¿dónde sale esa metida a mano de ese valor? ¿No? Como cuando Bohr pone cuadrado la amplitud de la probabilidad, ¿no? Todo acude de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí ¿qué pasa? Que ese modelo Bond no puede explicar la lente gravitacional, o sea, los arcos. Es decir, hasta ahora, el único modelo que puede explicar la formación de arcos es el modelo de materia oscura. O sea, no podríamos explicar el número de arcos que observamos o el número de lentes gravitacionales si no incluimos esa materia oscura. No sé qué va a pasar dentro de unos años, pero cuando descubramos el componente de materia oscura del universo, pues vendré aquí a dictar una charla sobre eso. Antes de agradecer de nuevo a Camilo, 3 anuncios. El primero es que coloquio de licenciatura en física volverá a haber a mediados de octubre y la razón tiene que ver justo con los otros 2 anuncios, y es que de 8 días comienza la semana de la enseñanza de la física. Creo que acá la mayoría son de la carrera de licenciatura en física, ustedes estarán enterados. Y es del martes 24 al viernes 27, ¿cierto? Pero el lunes 23, este lunes próximo, están todos invitados a un evento preliminar de la Semana de la Enseñanza de la Física, que lo hemos denominado PRECEF, que tiene una programación, bueno, como su nombre indica, de preliminar, de lanzamiento a la semana, en la que tendremos en la mañana una feria de semilleros de la licenciatura en Física, de 8 de la mañana al mediodía. Al mediodía tenemos una conferencia de un científico del CETI, no recuerdo el apellido. Ya mismo va a difundir la publicidad. La conferencia va a ser en inglés porque él no habla castellano, en el Auditorio Mayor Hermano San Juan. A las 2 de la tarde tenemos otra conferencia del Servicio Geológico Colombiano, la Dirección de Energía Atómica, y a las 3, creo que de la tarde, ya les daré con precisión la programación, el lanzamiento del Laboratorio de Caracterización Óptica de la Universidad Distrital. Esa es la programación, están todos invitados, todos también libres, ojalá que asistan. Y el último anuncio es que en 15 días, pues que, bueno, 8 días he explicado porque no hay coloquio, en 15 días porque no hay coloquio, porque en 15 días estamos en medio del 7º encuentro de investigaciones de la Facultad de Ciencias de Educación, que también está muy interesante, hay ponentes pues invitados especiales, y entonces también los estamos invitando y ojalá participen de todas las actividades que hay en esa semana. Y ahora sí, agradezco de nuevo a Camilo. Pueden salir